Hola amigos, encantada. Yo soy Carla Herrera Wolf, cocinera patrimonial del Estado Bolívar. Les voy a hablar sobre la Navidad en Ciudad Bolívar, donde resido desde hace unos 23 años, pero por supuesto yo soy hija de guayaneses, mi papá era del Callao, toda mi familia paterna era del Callao, mi mamá era de Ciudad Bolívar, toda mi familia pues es de Ciudad Bolívar. Y en ese sentido yo siempre he vivido mis navidades aquí en Ciudad Bolívar. Vengo de una familia muy numerosa, mi abuela crió 7 muchachos, entonces por supuesto tengo 23 primos, todo el mundo pues en Navidad nos juntábamos todos los que vivíamos en Caracas, los que vivían en otros sitios, pero siempre la reunión familiar ha sido aquí en Ciudad Bolívar. Entonces, por supuesto, les voy a hablar de esa mesa o de esas mesas que compartimos en Navidad, tanto el 24 como el 31 y posteriormente el Día de Reyes. Puedo decirles que la Navidad se siente en Bolívar desde junio, porque cuando ya estamos a mitad de año, la principal responsable es la radio, que empieza a poner las gaitas maracuchas. Y entonces poco a poco, según va progresando el año, pues se va colocando más y más todo lo que es la música, por ejemplo, de Lavillos Caracas Boys, de los melódicos, y de todos esos medley y popurrí que fueron tan sabrosos y tan sonados en las Navidades. De manera que cuando ya estamos en septiembre, octubre, por supuesto los niños cuando retoman las clases después de sus vacaciones, los maestros también los van preparando para lo que va a ser el acto cultural de cierre de trimestre. Y entonces se preparan con sus parrandas, con los aguinaldos y con los actos culturales, por ejemplo, con los chimichimitos y todas esas representaciones propias de la Navidad, como el pesebre viviente. Entonces siempre el ambiente ya, como les digo, es festivo desde octubre, noviembre. La gente se aboca a comprar sus pinturas para pintar sus casas. Ciudad Bolívar tiene la particularidad de que es una ciudad de contrastes, es como un pueblo muy grande donde de repente consigues una arquitectura colonial, aquellas casas bellísimas del casco histórico, y de repente consigues una casa propia de la arquitectura de los italianos, la influencia italiana de los años 50, 60, que son estructuras muy lindas, y de pronto consigues una casa estilo árabe y al ladito una casa de bahareque con techo de zinc. Entonces, además es un ambiente muy natural, hay mucha vegetación, árboles centenarios, entonces todo esto envuelve a la ciudad en una gran paz. Yo siento que aquí la gente es muy alegre, es muy cercana. Todo el mundo, por ejemplo, tú estás en el mercado, se te acercan a preguntarte algo, o tú te puedes meter en la conversación del otro, dices, perdón, quiero preguntar esto, y la gente amablemente te contesta. Entonces es un ambiente bien bonito, es una ciudad que inspira cierta nostalgia y que siempre tiene ese aire de las Antillas, del calor del Caribe, pero también una cosa muy, muy señorial. Entonces, bueno, ya entrado diciembre, la gente se ha venido organizando para preparar lo que serán las cenas navideñas. Este año me atrevería a decir que posiblemente pudieron lograr a lo mejor una sola cena navideña, pero la gente se organiza con tiempo y eso lo pude corroborar a través de algunas entrevistas que hice a ciertas personas y pudieron cumplir con su mesa con lo básico. Es decir, ¿qué es lo básico? Creo que es el determinante en toda Venezuela, que es la yaca, los bollos, el pernil, el jamón planchado, el pan de jamón, el dulce de lechosa, que para mí pienso que es el determinante por excelencia en todas las mesas de Navidad, y la torta negra. Es decir, es probable que
entre una cosita y otra, pues no se lograra todo, pero básicamente esos son los platos que conforman la mesa navideña. Entonces yo vengo de una familia muy numerosa. Mi abuela tuvo 7 hijos, crió 7 muchachos, y entonces todos pues con sus hijos y tal, nos reunimos en Navidad para hacer aquellas hallacas. En aquella Venezuela saudita, pues, por supuesto, esas mesas estaban llenas de todos los ingredientes, y a cada quien se le otorgaba una misión. Había una gente, pues, que se encargaba de limpiar las hojas, quitarles el nervio, lavarlas, secarlas, porcionarlas, es decir, la hoja donde se va a tender, que es donde va a ir la bola de masa, después la hoja que es la faja, la hoja que envuelve, y hay que tener siempre unas hojitas de repuesto para cubrirse las espaldas por si se rompe la preparación, por algún accidente se rompe, pues uno tiene esa opción de volver de poner un segundo envoltorio, y finalmente pues todo eso se envuelve y se amarra con pabilo. Hay gente que, por supuesto, una vez que se hace la primera hallaca, tiene que tomar las medidas de lo que será el pabilo, la medida estándar del pabilo que va a envolver las hallacas. Entonces, antes aquí las hallacas, y me atrevo a decir que es muy común, porque en Ciudad Bolívar se consigue la masa de maíz desde cero. Es decir, hay gente que se ocupa de vender no solo el maíz para las cachapas, maíz tierno para los bollos y cachapas, hay gente que se ocupa de preparar ese maíz que se muele, que se seca, que se muele, se hierve desde cero para hacer la masa final, que será la de la masa típica de maíz, pues, para las hallacas. No la hallaca de harina pan, que por supuesto es una opción muy válida en estos tiempos modernos y que le va muy bien, absolutamente aceptada. Pero aquí hay mucha gente que trabaja de esa manera. Nosotros aquí en mi casa, pues la hacíamos desde cero. Era un proceso muy largo, pero todo eso con un equipo grandísimo. La casa de mi abuela era una casa de corte antillano, muy grande, muy linda, y había una mesa gigante donde cabía más de 20 personas. Entonces era todo un equipo de trabajo en pleno jolgorio. Estaban los tíos que ayudaban a prender el fogón, que ayudaban con los pesos, una olla gigantesca, las tías que muchas cortaban los aliños, las carnes para el guiso, las muchachitas que estábamos por allí, de repente ayudábamos a amarrar, de repente ayudábamos a llenar, de repente, o sea, todo el mundo se abocaba a lo que era la celebración, más bien, de lo que es la realización de las hallacas y los bollos. Entonces, esta hallaca, la guayanesa, es básicamente con cerdo y con carne de res. También en aquella época se cocinaba una gallina o dos, dependiendo de la cantidad de hallacas, y se le podía poner un trozo también al guiso es decir, cuando ya se conformaba la hallaca, cuando ya se estaba llenando, un trocito de gallina. Pero esa gallina realmente, ese caldo que se sacaba resultante de esa cocción de la gallina, se utilizaba para amasar la masa, para ayudar en ese amasado final de la masa, junto con manteca de cerdo. Y esa manteca de cerdo iba, por supuesto, con aceite onotado. Por supuesto, también esto aderezado o acompañado con el ponche crema, y particularmente aquí en Guayana, que es muy querido, el licor de Poncigué, más todos los licores y los espumantes y todas las bebidas espirituosas que acompañan la fiesta, según el bolsillo o la capacidad económica de cada familia.